Hare Krishna, buenas tardes. Hare Krishna, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos acá en una nueva clase para ISKCON Buenos Aires. Seguimos con el Bhagavad Gita tal como es. Agradezco mucho, es un placer estar acá hablando de Krishna, hablando del Bhagavad Gita, esta sagrada escritura que nos viene a salvar la vida a todos, ¿no? de este océano, como se dice, de la nesciencia. Bueno, agradezco mucho a Chitrak que se comunicó conmigo. Gracias, Prabhu Chitrak, y a todos los que organizan esta linda idea que hubo, ¿no? Hace unos años, 2 años, que se empezó con todos los días un verso del Bhagavad Gita. Es realmente un néctar poder ver a todos los oradores cómo juntos van armando una sistematización de esta sagrada escritura que es el Bhagavad Gita y todos los libros de Srila Prabhupada, ¿no? Porque Prabhupada en el Bhagavad Gita va citando muchas veces otros textos muy importantes. Así que bueno, agradecido. Estamos en el capítulo número 14. El viernes Devoto dio el verso 20, hoy nos toca el verso 21. Entonces ya se habló bastante ya estamos en los últimos versos del capítulo 14, nos quedan 4 versos. Capítulo 14 se llama Las modalidades de la naturaleza material. Entonces se habló mucho de qué significa las gunas. Las gunas son ciertas energías, parte de esta naturaleza material, la creación del Señor, la energía externa del Señor, que hace que las entidades vivientes, o sea nosotros, estemos condicionados. No estamos en este mundo material, nosotros no estamos libres, estamos tironeados por esas sutiles sogas de las gunas, de las modalidades de la naturaleza material. Entonces aquí en el Bhagavad Gita en sí es un manual para cómo vivir dentro de este mundo. Gracias, Chitrak. Reverencias a todos los presentes y a los que después puedan ver esta pequeña disertación. Es una forma de cómo vivir en este mundo, entender qué es el mundo y cuál es nuestra posición dentro de este mundo y cómo liberarnos de este mundo, ¿no? Porque, claro, liberación. Nosotros no pertenecemos a este plano perecedero, ¿no? Nosotros somos de otro lugar por constitución, ¿no? Somos espirituales. Lo sabemos, lo primero que Srila Prabhupada nos enseñó, que no somos el cuerpo, somos un espíritu eterno. Entonces, Krishna viene enseñando a través de estos 18 capítulos que tiene el Bhagavad Gita. Krishna va dando de manera gradual cada vez más enseñanzas más profundas, más detalladas acerca de quién es Él, acerca de cómo reconectar con Él. Los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita hablan acerca de los yogas o las formas, las diferentes maneras que tenemos de reconectar con el Señor Supremo, ¿no? Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga. Y luego en la parte central del Bhagavad Gita, los versos de los capítulos del 7 al 12, tenemos Bhakti Yoga. Entonces ya Krishna en el último verso del capítulo 6, en el verso 47, él deja de manera categórica, da una sentencia de cuál es el principal de los yogis. Él dice que aquel que piensa siempre en él, que lo adora, que siempre está constantemente refugiado en él, ese es el superior, ¿no? el más excelso de todos los yogis. Y luego tenemos en la tercera parte del Bhagavad Gita, si lo dividimos en tercios, del capítulo 13 al 18, tenemos lo que es la parte que se dice del conocimiento filosófico, de Jnana. Entonces nosotros, como ya han dicho varios devotos en clases anteriores, el Bhagavad Gita lo podemos ver como un sándwich, ¿no?
las dos capas del sangue y los dos panes están recubriendo la parte central, que es el Bhakti Yoga. Y esto es en una manera literal y también en una manera metafórica desde el punto de vista de que en nuestra vida nosotros, para poder proteger nuestro servicio devocional o el Bhakti Yoga, necesitamos del Karma Yoga, porque los primeros 6 capítulos se podrían resumir como que es el Karma Yoga, ¿no? Ahí Krishna incentiva a Arjuna que cumpla con su deber, ¿no? Que no deje de actuar, pero que lo haga en una conciencia de yoga, una conciencia de conexión con él. Entonces, este Karma Yoga nos protege, ¿eh? Mientras tanto, hasta que nosotros estemos situados en el servicio devocional puro, necesitamos utilizar nuestras tendencias, nuestro condicionamiento psicofísico, utilizarlo para esa reconexión con el Señor. Ofrenda, dar en ofrenda nuestras actividades. Y la parte final de los últimos 6 capítulos también nos protege, porque nosotros necesitamos conocimiento filosófico. Necesitamos entender, es un cimiento que le da a nuestra vida espiritual poder comprender todo lo que está a nuestro alcance y obviamente todo lo que por misericordia del Señor se nos revela. Entonces, poder comprender qué es el mundo, quién soy yo, quién es Dios, cómo estoy situado en este mundo, lo que hablamos ahora, este capítulo 14, habla de las modalidades de la naturaleza material. Entonces acá estamos en este mundo material. Krishna al comienzo de los versos de este capítulo dice que él es quien impregna la materia, ¿no? Es la prakriti, lo que es la energía material, lo que es la naturaleza material, es impregnada por Krishna con entidades vivientes. O sea, nosotros somos puestos en la atmósfera material por él. Es como, haciendo una analogía, es como cuando como nosotros llegamos al vientre de una madre. Venimos a través de un padre, ¿no? A través del semen de un padre, ahí viene la entidad viviente y entra en el vientre de una madre, y la madre le da lo que es el cuerpo material. A través de su propio cuerpo va formando el cuerpo de esa entidad viviente, ¿no? Entonces, de la misma manera, Krishna inyecta las entidades vivientes dentro de la materia inerte, ¿no? La materia no tiene vida en sí misma. Tiene que Krishna hacer un movimiento por su deseo para que esto parezca vivo, ¿no? En realidad, nosotros estamos siempre vivos, pero de una manera u otra, ahora estando aquí, a veces no somos conscientes de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Estamos en un estado de adormecimiento y letargo. Y entonces Krishna explica que él inyecta las entidades vivientes dentro de este mundo material, y estamos ahora lidiando que parte de la energía externa son las 3 modalidades de la naturaleza, que son bondad, pasión e ignorancia. Sattva guna, Raya guna y Tama guna. Y bueno, entonces estas 3 modalidades nos están condicionando. Todas de una manera u otra nos están condicionando de diferentes maneras. La modalidad de la bondad nos condiciona a la felicidad y al conocimiento. La persona que está elevada en el conocimiento siente una sensación de tranquilidad, de paz. La que está elevado en el conocimiento filosófico, eso es el brahmana, por ejemplo, está en esa posición, ¿no? Que empieza a sentir una sensación de felicidad material, ¿no? Pero queda condicionado esa felicidad material, y ese condicionamiento lo puede llevar al orgullo. El orgullo es peligroso porque el orgullo luego se va degradando. Después uno cae de Sattva guna, cae a Raya guna, cae a la pasión, porque uno quiere mantener ese estatus. Y luego el condicionamiento que nos da la modalidad de la bondad, tenemos el condicionamiento que da la modalidad de la pasión. La modalidad de la pasión nos ata a la actividad fruitiva.
Prabhupada habla ahí, da como ejemplo lo que es la atracción entre el macho y la hembra. El macho y la hembra, a partir de ahí comienza una cadena de acciones y reacciones, ¿no? Después viene la familia, la vida familiar, viene la casa, vienen los bienes, viene el prestigio, viene la sociedad, viene la amistad. Y entonces eso genera un sinfín de acciones fruitivas, fruto. Fruitivo es que estoy buscando un fruto detrás de todo. Y luego tenemos entonces nos ata, la modalidad de la pasión nos ata a la acción fruitiva, siempre queremos obtener algo más. Y después tenemos tamaguna, la modalidad de la ignorancia, nos condiciona a la ilusión, nos condiciona al letargo, ¿no? Eso es el sueño y la indolencia, dice el señor Krishna, ahí en los primeros versos del Bhagavad Gita. Entonces, para ir situándonos ya en este verso 21 que estamos para hablar el día de hoy, en el verso anterior, Krishna le dice a Arjuna, pero hay otro, podemos ir hacia otra posición. No es solamente que podemos estar en la modalidad de la bondad o en la modalidad de la pasión o en la modalidad de la ignorancia. Podemos estar en una posición trascendente a esas tres modalidades de la naturaleza material. Entonces Krishna le dice a Arjuna, cuando el ser encarnado es capaz de trascender estas tres modalidades asociadas con el cuerpo material, puede liberarse del nacimiento, la muerte, la vejez y sus aflicciones. Y puede disfrutar de néctar incluso en esta vida. Entonces cuando Arjuna escuchó esto, dijo, bueno, a mí ese tema me interesa. Yo quiero saber cómo trascender. Si bien Krishna le había dicho en la modalidad de la bondad te condiciona a la felicidad, Arjuna sabía que no le interesaba a Arjuna esa posición. Porque ya Krishna ya le había reverencia que Ram. Cristina, reverencias. Ya Krishna le había dicho en capítulos anteriores de que dentro de este mundo la felicidad siempre es perecedera. Entonces Arjuna ya estaba interesado por otra cosa, por la trascendencia. Entonces ahora nos podemos situar en el verso 21, que es el verso que nos toca el día de hoy, que es el verso donde Arjuna habla. Arjuna pregunta. Arjuna, a lo largo de todo el Bhagavad Gita, él con sus preguntas va dando como le va guiando, porque, claro, Arjuna hace las veces de la entidad viviente, de nosotros. Estas son las instrucciones de Krishna para la humanidad. Arjuna es un devoto puro, o sea, Arjuna conoce todo, pero bueno, de una manera u otra fue puesto en esta situación de perplejidad, de tener que estar en este campo de batalla, luchando o a punto de luchar con sus parientes. Y ese estado de perplejidad, al parecer, despierta en todos nosotros preguntas. Necesitamos saber. Lo que tuvo de bueno, lo que hizo Arjuna es que se refugió en Krishna, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Nosotros tenemos que entender, volviendo a la palabra guna, soga, se traduce como soga, ¿no? Una de las traducciones, que nosotros estamos atados y necesitamos desatarnos, y para desatarnos necesitamos a alguien que nos ayude a desatarnos, y esa persona tiene que estar desatada también, porque si no, ¿cómo va a ser para desatarnos? Entonces Arjuna dijo, bueno, yo me voy a refugiar en alguien que está desatado, que es el Maestro Supremo Krishna, y así todos estamos también refugiándonos en alguien que está desatado, que es su divina gracia Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Así que, bueno, y vamos entonces a hacer una lectura del verso 21, que tiene las preguntas de Arjuna acerca de quién es una persona que está situada en la trascendencia y cómo trascender estas modalidades de la naturaleza material que Krishna fue describiendo a lo largo de este capítulo. Voy a hacer primero una invocación para dar reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Krishna, el Hijo de Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces tenemos el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 14, las modalidades de la naturaleza material, texto 21. Voy a leer primero el sánscrito, después el palabra por palabra, la traducción y el significado por Srila Prabhupada. Texto 21. Arjuna uvacha kairlingaistringunan etam atito bhavati pravo kin acharakatam chaitam trigunanati vartate. Entonces vamos al palabra por palabra. Arjuna uvacha. Arjuna dijo: Kaij, ¿por cuáles? Lingaij, signos. Trin, 3. Gunam, cualidades. Etam, todas estas. Atitaj, habiendo trascendido. Bhavati, es. Prabho, oh mi Señor. Kin, ¿qué? Acharaj, comportamiento. Katam, ¿cómo? Cha, también. Etam, estas. Trin, 3. Gunam, cualidades. Y ativartate, trasciende. Entonces la traducción del verso es: Arjuna preguntó: Oh querido Señor mío, ¿cuáles son los signos por los que se conoce a aquel que es trascendental a esas 3 modalidades? ¿Cómo se comporta? ¿Y de qué manera trasciende él las modalidades de la naturaleza? Vamos a leer el significado. En este verso, las preguntas de Arjuna son muy adecuadas. Él quiere conocer las señas de una persona que ya ha trascendido las modalidades de la naturaleza material. En primer lugar, él pregunta cuáles son los signos característicos de una persona así de trascendental. ¿Cómo puede uno darse cuenta de que ya ha trascendido la influencia de las modalidades de la naturaleza material? La segunda pregunta se refiere a cómo vive y cuáles son sus actividades. ¿Son estas reguladas o no reguladas? Luego, Arjuna pregunta cuáles son los medios por los cuales él puede adquirir la naturaleza trascendental. Eso es algo muy importante. A menos que uno conozca los medios directos mediante los cuales siempre puede estar situado en el plano trascendental, no hay ninguna posibilidad de manifestar los signos característicos de ello. De modo que todas estas preguntas que hace Arjuna son muy importantes y el Señor las responde. Bueno, vamos a hacer unas oraciones para pedir las bendiciones de los maestros espirituales, que siempre son muy importantes, ¿no? Dependemos 100% de los maestros espirituales y del Señor Krishna. Om Agyanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Hanua Prashaka Swami Iti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyade Shatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Tat Sat. Bueno, entonces vamos a tratar de decir algo acerca de este verso, que entonces tenemos 3 preguntas de Arjuna, que son muy importantes. La primera de las preguntas de Arjuna es: ¿cuáles son los signos de la persona, por los que se conoce a la persona que es trascendental a estas modalidades que veníamos hablando a lo largo de todo el capítulo? Entonces él pregunta acerca de los signos. Luego pregunta cómo se comporta. Ahí utiliza la palabra Kim Achará, significa cómo se comporta. Achará, del sánscrito, es comportamiento. Importante esa palabra, que nos suena familiar. Y después dice, ¿de qué manera trasciende él las modalidades de la naturaleza? Katan Ativartate. Entonces, la primera pregunta en cuanto a los signos que muestra, que expone esta persona que es trascendental a las modalidades de la naturaleza material, Srila Prabhupada dice, en primer lugar, él pregunta cuáles son los signos característicos de una persona así de trascendental. ¿Cómo puede uno darse cuenta de que ya ha trascendido la influencia de las modalidades de la naturaleza material? Entonces, Arjuna, al preguntar cuáles son los signos, él quiere sentar una base, quiere sentar un precedente, quiere que el Señor dé una sentencia de cómo darnos cuenta de una persona que está en esa posición, para que no nos confundamos. Arjuna, si recordamos en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, el capítulo 2 se llama Resumen del contenido del Gita, Arjuna en un momento hace unas preguntas similares. Hace una pregunta similar. Él pregunta, pero utiliza la palabra señas. Él dice, con respecto a quién está en la trascendencia, él dice, ¿cuáles son las señas de aquel cuya conciencia está absorta en la trascendencia? Arjuna dice, ¿cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Esa es la pregunta que Arjuna ya hace al comienzo del Bhagavad Gita. Y Krishna responde en el verso siguiente, en el 2.55, él responde de manera inequívoca de cómo detectar una persona que está situada en la trascendencia. Krishna no responde, esta persona, no sé, está levitando en el aire o se conoce todas las escrituras de memoria o, no sé, puede mantener la respiración durante 5 horas. Lo que Krishna dice, lo que Krishna responde, es que se dice que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos. Esa persona que abandonó todos los deseos de complacer los sentidos, esa persona se considera que está situado en la trascendencia. Y después en los versos siguientes de este capítulo 2, porque estoy como tratando de ver que Arjuna ya hizo la misma pregunta y Krishna ya respondió en cierta manera, Krishna sigue diciendo que esta persona que está situada en la trascendencia, bueno, da característica, que es imperturbable, que es estable, que es un poco lo que Krishna también va a responder ahora en los versos siguientes en este capítulo 14. No se agita ante las alteraciones que trae aparejado este mundo material. Y entonces estaba pensando de que esto es muy importante en la cuestión de los signos, de los signos que tiene que presentar para podernos dar cuenta, con respecto en el Upadeshambrita, con respecto al maestro espiritual. En el Upadeshambrita, en el primer de los textos del Upadeshambrita, se da una descripción de quién puede ser maestro espiritual, o quién puede ser considerado un maestro espiritual, y quién puede hacer discípulos en todo el mundo. Entonces, ahí en el Upadeshambrita se dice que el que puede hacer discípulos es aquel que puede tolerar los impulsos, de 6 tipos de impulsos. Entonces tienen el impulso de la ira, el impulso de la mente, de la lengua, del habla, del estómago y del órgano genital.
son esos 6. Entonces ahí tenemos ya, en este Upadeshambrita, acá está este texto muy importante de nuestro estudio dentro de lo que es el camino de los Vaishnavas, de los hijos y nietos y bisnietos de Srila Prabhupada. El Upadeshambrita es un texto, digamos, obligatorio en el Bhakti Shastri, en el estudio de grado. Después tenemos los estudios de posgrado con el Srimad Bhagavatam. El estudio universitario sería el Srimad Bhagavatam. Prabhupada estipuló estudiar el Bhagavad Gita, el Upadeshambrita de Rupa Goswami, el Néctar de la Devoción, también es un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, y también el Shri Upanishad, uno de los Upanishad, uno de los principales. Después, claro, estudiar el Srimad Bhagavatam, primero los primeros 6 cantos, después los segundos 6 cantos, esos serían los estudios universitarios y de posgrados, y luego el Chaitanya Charitamrita es el estudio de doctorado, digamos, para decirlo de una manera. Entonces el Upadeshambrita nos da un indicio de quién es una persona que presenta los signos de estar situado en la trascendencia, aquel que controla estos 6 impulsos. El habla, siempre queremos decir algo, ¿no? Y si no hablamos de Krishna, estamos desperdiciando esta potencia que tiene la vida humana. Después la lengua, siempre queremos saborear platos sabrosos. Bueno, entonces el órgano genital, el estómago, la ira y la mente. La mente siempre está ahí demandando. Eso es más o menos con respecto a la primera pregunta de Arjuna de cuáles son los signos lo que podemos decir. Después tenemos la segunda pregunta, Arjuna dice, ¿cómo se comporta una persona que ha trascendido las modalidades de la naturaleza material? Y la palabra es achará, comportamiento. Entonces, cuando yo leía la palabra achará, no pude evitar entender, relacionarlo con la palabra acharya. En todos los libros de su Divina Gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, se dice fundador acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Acharya significa, tiene muchas traducciones, pero una es maestro ideal o aquel que enseña con el ejemplo. Entonces acá estamos hablando de la palabra achará, comportamiento. Y en el capítulo número 3 del Bhagavad Gita también se hace una utilización de esta palabra achará, pero viene en el verso número 6 del capítulo 3, el capítulo 3 del Bhagavad Gita se llama Karma Yoga. En el verso 6 se habla del Mitya Achara. Mitya significa falso. Y Achara, ya dijimos, significa comportamiento. Entonces, Mitya Achara significa farsante. Entonces, hay un verso muy importante del capítulo 3 que lo voy a leer porque es interesante para poder contrastar acerca de cuál es el comportamiento de una persona que está situada en la trascendencia. Estamos hablando del Mitya Achara. Dice: aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo y se lo conoce como un farsante. Entonces habíamos visto que Krishna había dicho, lo que decíamos antes en el capítulo 2, cuando le responde a Arjuna acerca de las señas de la persona que está situada en la trascendencia. Krishna dijo: aquel que abandona todos los deseos de complacer los sentidos. Y acá está hablando Krishna, un capítulo después dice, el Mitya Achara o el farsante es aquel que restringe los sentidos de la acción, pero su mente mora, está absorta en los objetos de los sentidos. Eso se lo considera un farsante. Entonces, Prabhupada en el significado habla un poquito más acerca del Mitya Achara, porque Prabhupada quiere dejar bien en claro quién es quién. Dice: hay muchos espiritualistas de nombre que externamente se hacen pasar por gente adelantada en la ciencia, pero interna o privadamente se hallan por completo bajo el control de las modalidades específicas de la naturaleza que son incapaces de superar. Puede que uno sea un erudito en términos académicos, pero debido a su prolongada asociación con la naturaleza material está cautivo. El proceso de conciencia de Krishna lo ayuda a uno a salirse del enredo
incluso a pesar de que uno esté dedicado a sus deberes prescritos en términos de la existencia material. De manera que si uno no está plenamente consciente de Krishna, no debe abandonar los deberes propios de su ocupación. Nadie debe abandonar repentinamente sus deberes prescritos y volverse artificialmente un supuesto yogi o trascendentalista. Es mejor encontrarse en la posición que le corresponde a uno y tratar de llegar al estado de conciencia de Krishna bajo un adiestramiento superior. De ese modo, uno puede liberarse de las garras de la Maya de Krishna. Maya de Krishna. Es importante entender que Maya no puede controlar a Krishna porque es de Krishna. Entonces, acá es importante, ya entendimos cuál es un mityachara, ¿no? Y cuál es una acharya. Una acharya es una persona que enseña con el ejemplo. Está situado en la plataforma de conciencia de Krishna y tiene el control de estas 6 impulsos que decíamos que se dan en el Upadeshambrita. Srila Prabhupada, con respecto al comportamiento, en el significado de este verso 21 que estamos hablando hoy, dice algo interesante. Prabhupada dice, esta pregunta se refiere a cómo vive y cuáles son sus actividades. ¿Son estas reguladas o no reguladas? Interesante la palabra regulación con respecto al comportamiento que una persona trascendida tiene que tener. Está regulado. Entonces la palabra regulación denota como que uno tiene que estar sujeto a ciertas normas, a ciertos preceptos. Nosotros en nuestro movimiento nos guiamos, tenemos lo que nos guía una Hare Krishna Panchadara, amigo vecino. Estamos aquí en San Javier, en Achiras abajo, cerca de San Javier, en Tras la Sierra. Acá Panchadara pregunta algo, después lo voy a mirar. Bueno, con respecto al comportamiento, Prabhupada dice, ¿él es una persona regulada o no? Entonces, para poder tener una idea, es importante que nosotros entendamos que tenemos que tener una autoridad. Nosotros nos basamos por Guru, Sadhu y Shastra. El Guru de uno, la sucesión discipular, los devotos avanzados, los devotos mayores que nos van guiando, y las escrituras. Nosotros no actuamos de manera libremente, porque claro, nosotros estamos condicionados. Volviendo a lo que decíamos antes, no podemos creer que estamos libres. No sabemos bien qué es qué y no sabemos qué nos conviene y qué no. Entonces por eso nos dejamos, eso es un paso importante que nosotros damos, entender de que necesitamos una guía, que es lo que hizo Arjuna. Y con respecto a las regulaciones, en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, el capítulo 6 se llama Dhyana Yoga, en el verso 17 se habla un poco de la regulación. Y Krishna dice, aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar, puede mitigar todos los sufrimientos materiales. Entonces está hablando aquí de algunos aspectos como para poder mitigar. No podemos suprimir los sufrimientos materiales porque sabemos que en este mundo material la única forma de suprimirlos es estar situado en la trascendencia. Pero a través de ciertos hábitos, se denomina tapasya, como tener cierto orden en la vida, en el dormir las horas suficientes, ni más ni menos de lo que uno necesita. Prabhupada dice 6 horas. Hay algunos devotos muy avanzados que ni siquiera eso, ¿no? Duermen muy poco. Después no comer más de lo necesario, comer lo suficiente para mantener el cuerpo y el alma juntos. Recrearse también, un equilibrio, ¿no? Nosotros de por sí en el movimiento ya nuestro proceso es recreativo, cantamos, bailamos, hablamos de filosofía, compartimos prasadam con los devotos, hablamos de Krishna. El otro día viajábamos con un devoto de acá, de un vecino, viajamos a Rosario y
y estuvimos 7 horas, duró el viaje, estuvimos 7 horas seguidas hablando de Krishna, de Krishna, de los devotos, de cómo compartir la conciencia de Krishna, de nuestros anartas, de cómo mejorar, ¿no? Eso es muy atractivo, todo este camino. La filosofía es muy atractiva. Uno puede estar hablando y hablando y hablando. Entonces eso también es una forma muy feliz de vivir la vida, recreativo. Y entonces esos aspectos, trabajar lo justo y necesario, ¿no? Nosotros no trabajamos de más, ¿no? Trabajamos lo suficiente para poder mantenernos bien, una vida tranquila, no pasar ansiedades, no tener frío, no tener problemas, pero tampoco más de lo necesario. No queremos tener un palacio, Claro, si lo podemos utilizar para Krishna, sí, bienvenido sea, ¿no? Eso es lo que nos enseña también Rupa Goswami, ¿no? El Yukta Vairagya, utilizar todo para Krishna. Podemos tener una casa palaciega y utilizarla para el Señor, para atraer a personas a nuestro movimiento. También en el Ashtanga Yoga está el Yama y Niyama, en el sistema óctuple de yoga. Yama y Niyama son regulaciones que uno tiene que tener. Entonces en todos los caminos tenemos que tener ciertas regulaciones. Entonces por eso Prabhupada dice, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo es el comportamiento de una persona que está en la trascendencia? ¿Es regulado o no es regulado? Claro, sí, es regulado. Nosotros tenemos regulaciones, los 4 principios regulativos, y tenemos un principio positivo y los principios prohibitivos. El principio positivo es que tenemos que cantar Hare Krishna. Y después los otros principios van a venir de manera natural. Vamos a lo que son no intoxicación, no comer carne, ¿no? Tener no sexo ilícito, tener un orden en la vida sexual y no participar de juegos de azar. Esos son los 4 principios que nosotros seguimos. Y eso es, claro, eso es vida regulada. Eso ayuda en el camino hacia llegar a la trascendencia. Entonces, con respecto a esto, a veces uno se desanima cuando no puede seguir, ¿no? Al comienzo uno está empezando, no podemos seguir estas reglas y regulaciones, está empezando a cantar Hare Krishna y uno se puede desanimar. Pero hay un verso muy interesante que habla acerca de las reglas y regulaciones, acerca de la sinceridad. Una de las palabras que más me gustó a mí y que más he escuchado estando aquí cuando empecé en el movimiento con los devotos, es la palabra sinceridad. Que uno no quiera mostrar que está más elevado de lo que está realmente. Ser sincero en la posición que uno está, ¿no? Porque ahí podemos realmente ver cómo estamos progresando, ¿no? En este proceso. Y Krishna en el capítulo 3 también, en el verso 31, dice que aquellas personas que ejecutan sus deberes de acuerdo con mis mandatos y que siguen estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones fruitivas. Y Prabhupada comenta, dice, al comienzo del cultivo de conciencia de Krishna puede que uno no ejecute cabalmente los mandatos del Señor, pero por el hecho de uno no estar resentido con ese principio y trabajar sinceramente sin tomar en cuenta derrota ni pesimismo alguno, es seguro que será promovido a la etapa de conciencia de Krishna pura. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Krishna? No está resentido con los principios. Entonces, envidia, también en el verso se dice sin envidia, seguirla fielmente, sin pesimismo. Envidia significa que nosotros no queremos ser Dios. Krishna es Dios y tenemos que aceptar que Krishna es Dios y nosotros no somos Dios, nosotros somos los sirvientes de Dios y nosotros tenemos que acatar las órdenes de Dios. Entonces al comienzo somos rebeldes, es como un niño que se rebela con el padre y dice, no, papá, yo no quiero hacer lo que vos me digas, quiero hacer otra cosa, y se rebela y así está dándose la cabeza contra la pared. Nosotros nos estamos dando la cabeza contra la pared durante vidas y vidas y vidas por no seguir las órdenes del Señor, no aceptar una regulación, no aceptar las instrucciones. Entonces en un momento nos cansamos tanto de golpearnos la cabeza contra la pared durante miles de vidas, que en un momento decimos, bueno, voy a aceptar lo que dice
Krishna, que nos viene a ayudar a través de sus escrituras y de las personas liberadas que están en este mundo para ayudarnos. Voy a aceptarlo. A veces uno tiene un recelo, dice, bueno, qué difícil que es, pero bueno, uno tiene que continuar. Tiene que continuar y de a poquito el fruto se va a empezar a ver, el fruto del progreso espiritual. Así que bueno, con respecto al comportamiento tenemos esos aspectos, ¿no? Entender de que tenemos que, la persona que está ayudando a la trascendencia naturalmente está regulado. Pero bueno, nosotros tenemos que tratar de entrar en esa regulación, ¿no? Una rutina en el buen sentido. Levantarnos temprano, cantar el mantra Hare Krishna, el baño, bueno, todo lo que ya lo sabemos que es algo muy bueno. Después vemos las bondades en nuestra vida personal. Y después la última pregunta que Arjuna hace, es la más importante en cierta manera, porque es de la manera que vamos a poder esbozar estos signos de la trascendencia. Arjuna dice, ¿cómo lo hacemos? Dice, ¿de qué manera trasciende él las modalidades de la naturaleza? Entonces, aquí Krishna va a responder en los versos posteriores, que le va a tocar a la persona que hable mañana, que bueno, que es a través del servicio devocional, ¿no? Dice, Prabhupada en el significado acerca de esta pregunta dice, esto es algo muy importante, a menos que uno conozca los medios directos mediante los cuales siempre puede estar situado en el plano trascendental, no hay ninguna posibilidad de manifestar los signos característicos de ello. Claro, necesitamos conocer el medio para poder lograr el fin. El medio en sí mismo es el servicio devocional, pero el fin, nosotros sabemos que en nuestro camino el fin también es el servicio devocional. No es que nosotros hacemos servicio devocional, llegamos a la trascendencia y dejamos de hacer servicio devocional. No, nosotros, el proceso que Prabhupada nos dio es tan excelso que ya estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estamos en nuestra posición constitucional, haciendo servicio devocional, pero bueno, obviamente que estamos en una situación mezclada, no lo hacemos con la conciencia de vida, pero gradualmente eso va a ir llegando, ¿no? Vamos a poder en algún momento estar en la posición del servicio devocional puro. Por lo tanto, necesitamos un proceso para poder manifestar esos signos de alguien que ha trascendido las modalidades de la naturaleza. Este proceso es el servicio devocional. Como Krishna responde algunos versos más adelante, aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato en las modalidades de la naturaleza material y llega hacia el plano del Brahman. Esto es lo que dice el Señor en los versos siguientes, ¿no? A través del servicio devocional uno trasciende. Es la pregunta de Arjuna, ¿cómo trasciende? A través del servicio devocional llega al plano del Brahman. Y luego Krishna va a decir, ¿de dónde viene el Brahman? Este Brahman impersonal viene de mí, dice Krishna. Yo soy la fuente del Brahman. Entonces todos los caminos conducen a Krishna, de una manera u otra. Así que bueno, acá tenemos este verso, lo que yo puedo compartir, las preguntas de Arjuna, gracias a Arjuna que siempre hace preguntas para que nosotros entendamos qué es una buena pregunta. Podemos hacer tantas preguntas en este mundo de todo tipo, pero las preguntas acerca de cómo liberarnos de este mundo material, quién es una persona liberada, son las preguntas más excelsas y más beneficiosas para nuestro propio interés. Así que bueno, les agradezco mucho por estar del otro lado, por haber escuchado. Voy a ver si hay alguna pregunta. Algo que había dicho, creo que Panchadara. A ver, dice... No lo puedo ver, ¿eh? Bueno, no lo encuentro. Bueno, después lo respondo, Pancha, después lo respondo si puedo. Acá está, ¿cómo se puede tomar eso? Con el conformismo me refiero a digo que no puedo abandonar algo y entonces no me esfuerzo. Entonces, bueno, me imagino que te referís a que... ¿Cómo se puede tomar eso? Con el conformismo me refiero, digo, a que no puedo abandonar algo y entonces no me esfuerzo.
la renuncia. Nosotros sabemos que somos un instrumento del Señor. La sentencia siempre la va a tener Dios, Krishna. Nosotros hacemos lo mejor que podemos. Lo que sí tenemos que tener es un orden de prioridades. El practicante espiritual sabe que su prioridad es la vida espiritual. Y lo que va a tomar siempre es todo lo que es favorable para su progreso espiritual y va a rechazar todo lo que es desfavorable. Entonces nosotros no nos esforzamos demasiado por las cosas materiales de por sí. Nos esforzamos por las cosas materiales si son conducentes a nuestro progreso espiritual. Si no son conducentes, no nos esforzamos demasiado. Entonces esa es la cuestión de cómo entender la renuncia. Nosotros no renunciamos a nada. Prabhupada siempre dice, nosotros utilizamos todo para el Señor. Ahora no me esfuerzo demasiado por algo que no me sirve para mi avance espiritual. Incluso me puede llegar hasta enredar. En cierta manera. Estamos aprendiendo, ¿no? Por ahí a veces hay que estar muy conectado con Krishna, hay que tener siempre la guía de los devotos, que ellos pueden conocer nuestras tendencias. Tenemos diferentes condicionamientos psicofísicos. Hablando de las modalidades de la naturaleza, estamos situados todos en diferentes posiciones. Las modalidades de la naturaleza material están mezcladas, algunas personas están por ahí en una situación más apasionada de la vida, otras personas están más en la posición de la bondad, de que no necesitan tanto, pero la pasión es sí, pero uno puede utilizar esa pasión para el progreso espiritual también. No podemos hacer tampoco falsas renuncias. Si uno tiene algo material, un buen karma, por ejemplo, algo material, lo tiene que utilizar para Krishna, para el progreso espiritual. Ese es el uso que más beneficioso de la materia. Espero haber entendido la pregunta y haber respondido algo coherente. Bueno, si hay alguna otra pregunta, le agradezco a los que están viendo y a los que van a ver después. Y les envío mis saludos, mis reverencias. Y si alguien quiere dejar alguna pregunta ahí, estaré con mucho gusto. Si está en mis posibilidades, le responderé. Hare Krishna. Nos vemos. Saludos a todos. Haribol.